Laboralistas, un podcast de Álvaro Robles y Elías Lloves, una forma de entender el derecho laboral y la seguridad social de forma clara, directa y debatida. Bienvenidas y bienvenidos al espacio donde el derecho del trabajo y la seguridad social se escucha, se piensa y se entiende. Esto es Laboralistas y hoy estrenamos el capítulo número 9, con un menú que no tiene desperdicio. 6 sentencias que son auténtico material laboralista. Soy Elías Lloves y junto a Álvaro Robles te acompañamos una semana más para desgranar, explicar y reflexionar sobre las resoluciones más recientes y relevantes que afectan a nuestro día a día profesional. ¿Y qué vas a escuchar hoy? Pues entre otras cosas, si puede el COVID causar una incapacidad permanente absoluta, o por ejemplo, el concepto de centro de trabajo y criterios de aplicación del convenio colectivo. Así que ponte cómodo, abre bien las orejas y empezamos. ¿Qué tal, Álvaro? Hola, Elías, muy bien, bienvenidos a todos en un episodio más. Y bueno, sin más dilación, voy con mi primera sentencia, que es la sentencia del TSJ de La Rioja del 2 de junio de 2025, número de recursos 67-2025. Aunque han pasado ya años desde la pandemia y el COVID sigue llegando a los juzgados, aunque parezca mentira, hay una cuestión relevante que es: ¿puede una persona quedar totalmente incapacitada para su puesto de trabajo por las secuelas del COVID? Pues bueno, este TSJ se ha pronunciado y creo que va a marcar un criterio muy importante a tener en cuenta. La protagonista del caso de análisis de hoy se llama Emma, es una enfermera del Servicio Riojano de Salud, en concreto de la unidad de ginecología, y desde abril de 2021 pues, va sufriendo una serie de calvario profesional, por decirlo de alguna forma, porque él padece 3 procesos de incapacidad temporal derivados por COVID, todos calificados como accidente de trabajo, que son prolongados y consecutivos. Padece un 4º proceso de incapacidad temporal, en este caso por ansiedad, y se le diagnostica también como COVID persistente. El INS le deniega la incapacidad permanente, apostando por una reajuste, adaptación de funciones de su puesto de trabajo. Y es reubicada en consultas externas y sí es cierto, aunque tenga unas tareas más livianas que las que venía desarrollando en el otro puesto de trabajo, no consigue mitigar ni la fatiga extrema que viene padeciendo, ni la disnea, ni la ansiedad, ni la astenia, entre otras. Antes del juicio, incluso tiene un 5º proceso de incapacidad temporal y el juzgado social desestima la demanda presentada por Emma, pero el TSJ sí la revoca y concede la incapacidad permanente absoluta derivada de accidente del trabajo. ¿Por qué? Pues bueno, vamos a verlo. Los fundamentos jurídicos clave de esta sentencia es que el tribunal aplica el artículo 193 de la Ley General de la Seguridad Social, que al final define la incapacidad permanente absoluta como la situación que inhabilita por completo al trabajador para su profesión u oficio con un mínimo de profesionalidad y continuidad. Esto es clave, ¿vale? ¿Y qué valora el TSJ? Pues bueno, viene a valorar que no basta con que se pueda hacer algo puntual, sino que la clave está en si puede sostenerse un rendimiento normal y estable en el tiempo. Aquí las limitaciones que tiene Emma son severas y persistentes, una fatiga precoz, intolerancia al esfuerzo, disnea, una ansiedad. Y al final lo que concluye el tribunal es que aunque pueda realizar tareas simples, algunas actividades simples, no puede mantener la continuidad que venimos comentando antes, ni un nivel mínimo de productividad, lo que encaja perfectamente con el concepto legal de incapacidad permanente absoluta. Además, el TSJ confirma que la contingencia es accidente de trabajo, aplicando el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social, porque el contagio se produce en tiempo y lugar del puesto de trabajo. Claves que debemos retener de esta sentencia y tener en cuenta, porque el COVID persistente, aunque antes no hablaban del COVID, no sabíamos ni lo que era, pueden generar y justificar una incapacidad permanente absoluta, pero no basta únicamente con el diagnóstico. Esto es muy importante. Hay que acreditar el impacto funcional que tiene, ¿vale? El nexo laboral es siempre determinante, una incapacidad permanente absoluta, y en este caso el origen fue profesional, o sea, es accidente de trabajo, ¿vale? Los informes médicos detallados, pues son una base muy importante, tienen que ser objetivos, una cronología, que sean persistentes, y la reubicación fallida es lo que también ha forzado, por decirlo de alguna forma, esa resolución favorable. Consejos prácticos para nuestro día a día profesional que podemos extraer de la sentencia, porque la documentación médica que debemos tener siempre debe estar actualizada, sobre todo que sean pruebas objetivas y una evolución del cuadro médico eh, bien detallado.
no nos podemos quedar en un simple estudio, tenemos que acreditar todos los tratamientos que ha tenido el paciente, el trabajador, la trabajadora en este caso, las recaídas y, como decíamos antes, en este caso hubo una adaptación frustrada, ¿no? Fallida, y esto es muy importante ponerlo en la demanda y acreditarlo porque es una prueba muy contundente. Además, comprobar siempre la contingencia, puesto que en la mayoría de ocasiones nos lo van a declarar como enfermedad común, ¿vale? Y debemos de pelear porque sea una contingencia profesional. Así que nada, es una sentencia que me parece bastante curiosa. Creo que, aunque hace, como digo, 3 o 4 años que no sabíamos ni la existencia del COVID, creo que puede tener repercusiones muy notorias en nuestro día a día. Sí, a mí la verdad que me parece muy interesante. Yo creo que se une a otras sentencias yo creo que ya hay otras de otros TSJ que están concediendo en determinadas situaciones pues una incapacidad permanente en caso de COVID persistente. Yo sí te digo la Ujú. verdad, la primera vez hace ya años que en el despacho tuve que bueno, que tenía en consulta una chica que tenía COVID persistente al principio, la verdad no fue nada más salir del COVID, ¿eh? No tenía yo muy claro que pudiesen llegar a buen puerto aquellas situaciones. Y creo que constituyeron incluso una asociación de afectadas por el COVID persistente. En el momento en que yo tuve la consulta con esta chica, los informes médicos no eran contundentes. Entonces, ella lo que tenía era un cansancio permanente, no podía realizar muchas de las actividades, pero era algo que decía ella, pero aún no estaba constatado en un informe médico. Creo que eso también es la clave, ¿no? Que te vayan diciendo que pues se ha estabilizado y que tú ya no puedes hacer realmente las funciones que venías haciendo antes de forma regular, como dices tú, y sobre todo que llegue a una diligencia mínima, ¿no? Porque si tú estás con el COVID todo el día es realmente muy cansado, vamos, yo lo sufrí y fue realmente cansado. Sí, me llegó un caso hace unos meses de ahí la sentencia. Hace unos meses me llegó un caso de una chica también con el tema de COVID persistente y que fue, claro, estudiando el caso, tirando del hilo, me fueron saliendo sentencias y lo de la asociación que tú dices, Sí, ¿cierto? Y es bastante curioso, pero sí es verdad que yo COVID tuve también solo 2, 3 días y sí es verdad que te deja hecho polvo, ¿eh? Te sí, dejaba sí, hecho polvo. Mm. como una resaca brutal casi. Sí, sí, una resaca bastante dura, sí. Muy bien, pues yo voy a comentar la siguiente sentencia, que es la de 3003/2025 de 11 de junio de 2025. Es una sentencia muy interesante porque habla sobre la aplicación de convenios, ¿no? Si debe ser el convenio sectorial o debe ser el convenio de empresa. Si entendemos que este es un convenio de empresa al que la propiamente empresa intenta aplicar, ¿no? Un poco el objeto del juicio es que tenemos que determinar qué convenio colectivo es de aplicación a los trabajadores que prestan servicios en la provincia de Ávila. Si debe aplicarse, ¿no?, el convenio sectorial para esa industria o si debe aplicarse el convenio de empresa, pero que está limitado territorialmente a Madrid. Y después esta sentencia del Tribunal Supremo es interesante porque también da unas pinceladas sobre cómo tienes que hacer el recurso de casación, ¿no? Y habla del concepto de descomposición artificial del objeto del recurso, ¿no? Que os lo explicaré más tarde, pero básicamente quiere decir que si yo tengo un punto de contradicción, que es lo que yo quiero elevar al Supremo, no vale que lo desgrane en varios puntos accesorios y vaya adjuntando o nombrando sentencias de contraste, pero que sean para ayudar al punto o núcleo central de la contradicción. Digamos que son como puntos satélites que podrían ser accesorios, pero no son centrales. Y esos accesorios no podrías invocarlos a la hora de establecer cuál es el punto de casación. Bueno, os lo explicaré más detalladamente más adelante. Bien, lo importante de esta sentencia, a mí la verdad que me dejó un poco volado el origen y sobre todo lo que dice el TSJ y después el Supremo, ¿no? Porque entre el TSJ y el Supremo no están de acuerdo. Y es bastante contradictorio una cosa con la otra. Bien, pues los hechos declarados probados son los siguientes. Los trabajadores demandantes prestaban servicios en la provincia de Ávila con contratos temporales. La empresa para la que prestaban servicios tiene su sede y centro de trabajo principal en Madrid. En los contratos se menciona que se regirá la relación laboral por el convenio colectivo de la empresa. Y no se discute que sus trabajadores hayan prestado servicios en Ávila. Entonces,
Esto llega al TSJ de Castilla y León y dice, pues mire, realmente lo que hay que aplicarle es el convenio colectivo de empresa, a pesar de que los trabajadores prestan servicios en Ávila. Y el convenio colectivo de empresa, el ámbito territorial que establecía era la Comunidad de Madrid, no establecía nada más. ¿En qué se basa el TSJ de Castilla y León para decir que ese convenio de empresa, que en principio estaba circunscrito a la Comunidad de Madrid, se puede aplicar a los trabajadores que prestaron servicios en Ávila? Pues básicamente se centra en el artículo 1.5 del Estatuto de los Trabajadores, que hace la definición de qué se considera como centro de trabajo, ¿no? Y dice, es la unidad productiva como organización específica que sea dada de alta como tal ante la autoridad laboral. Entonces el TSJ dice, bueno, eh, teniendo una empresa demandada en la sede en Madrid y tiene dado de alta el centro de trabajo en Madrid y en Ávila no hay ningún centro de trabajo dado de alta a nivel administrativo, no podemos entender que eso sea un centro de trabajo. A mí no me parece un argumento muy de peso, la verdad. Me quedé bastante volado con esta fundamentación del TSJ de Castilla y León. Es cierto que todo, o sea, a toro pasado, todos, ¿no? Vemos la solución jurídica mucho más sencilla, pero aquí ya había algo que no me cuadraba mucho. Entonces, el Tribunal Supremo, bueno, ya lo adelanto, le acaba dando la razón a los trabajadores. Dice que el convenio sectorial es el de aplicación y no el de la empresa, ¿no? Y lo hace, el Tribunal Supremo primero desgrana cuál es el concepto de centro de trabajo y después habla sobre la prioridad de aplicación de los convenios, ¿no? Si tiene que ser el sectorial, el de empresa y en qué circunstancias. Bien. En cuanto al concepto de centro de trabajo, el Tribunal Supremo dice, mire, no es imprescindible para que haya un centro de trabajo que esté dado de alta ante la autoridad laboral, ¿no? Este es un elemento, digamos, administrativo, pero si hay una realidad diferente, pues no nos tenemos que regir solo por que la empresa haya dado de alta ese centro de trabajo en la autoridad laboral. Sobre todo porque el concepto del centro de trabajo es indeterminado, ¿no? Y no podemos dejar al arbitrio del empresario, es decir, que el empresario decida si da de alta un centro de trabajo o no, y en función de eso puede afectar a las relaciones laborales, ¿no? Lo que básicamente dice el Tribunal Supremo es aplicar sentido común y dice, bueno, ¿qué es lo que hay que identificar con centro de trabajo? Pues realmente un lugar en el que acuden los trabajadores para la prestación de servicios, ¿no? Donde exista una unidad productiva donde se presten servicios de manera permanente. Y vuelve a reiterar que la falta de alta administrativa no va a excluir esa consideración de centro de trabajo. Y como resumen dice, bueno, aquí la prioridad es la realidad productiva sobre las formalidades administrativas, lo cual me parece que tiene completa lógica, ¿no? Ujú. Después habla sobre el segundo punto, que es el ámbito de aplicación de los convenios y qué prioridad aplicativa tiene uno u otro, ¿no? Entonces, yendo al caso concreto, aquí hay estos trabajadores de la empresa GIMSA tenían un convenio colectivo, he dicho antes, que se limitaba su ámbito territorial a la Comunidad de Madrid y por lo tanto no es de aplicación a todos los centros de la empresa. Si ese convenio que has firmado entre la representación de los trabajadores y la empresa se circunscribe a la Comunidad de Madrid, pues debe ser aplicada solo ahí. Y entonces dice, bueno, el Tribunal Supremo considera que ese convenio es de ámbito inferior a la empresa, es decir, no es un convenio de empresa, sino un convenio aún que esté jerárquicamente por debajo de lo que se consideraría un convenio de empresa, porque no afecta a todos los centros de trabajo que podría haber si hubiese, como en este caso, centros de trabajo en otras provincias que no fuese o comunidades que no fuesen Madrid. Por lo tanto, no se puede aplicar, ¿no?, la prioridad aplicativa de los convenios de empresas sobre los sectoriales que establece el artículo 84. Y acaba matizando que dice, bueno, en caso de concurrencia entre convenio de ámbito inferior a la empresa, como es este caso, y convenio sectorial, prevalece el convenio sectorial, ¿no? En unas circunstancias normales, la prioridad sería, bueno, el convenio de empresa para las materias que establece el artículo 84 y después el resto de convenios. O sea, tenemos el de empresa, sectorial, etcétera, etcétera. Pero aquí dice,
el sectorial está por encima porque esto no llega ni a convenio de empresa, diríamos que es un convenio de infraempresa. Por lo tanto, si los trabajadores trabajan en Ávila, no se les va a aplicar. Voy a pasar ahora a hablar de otro aspecto fundamental de la sentencia, que es la faceta procesal. En este caso, el Tribunal Supremo nos habla del concepto de descomposición artificial del objeto del recurso de casación. Lo voy a explicar a través de la propia casuística de esta sentencia. En este supuesto, los trabajadores plantean el recurso de casación en base a 4 puntos. El primero, ¿qué convenio se aplica a los trabajadores que prestan servicios en un concreto ámbito o centro distinto de la sede social de la empresa? Que es un poco lo que ha sucedido en este caso. Segundo, determinar el convenio colectivo aplicable en una empresa multiservicios sin convenio propio. Tercero, el concepto de centro de trabajo que hemos explicado anteriormente. Y cuarto, análisis del convenio colectivo del sector de hostelería aplicable a quien trabaja en Madrid para una empresa con sede en Barcelona. Pues bien, lo que dice el Supremo es que este recurso está de inicio mal planteado, ¿no? Porque realmente se han introducido 4 motivos de casación con sus respectivas sentencias. Pero realmente solo hay dos cuestiones que son capitales para dilucidar el recurso, que serían la tercera, el concepto de centro de trabajo, y la primera, la jerarquía de aplicación de los diferentes convenios colectivos, ¿no? Entonces, lo que básicamente dice es que, bueno, los abogados o las personas que hayan planteado este recurso han incurrido en esta descomposición artificial del objeto del recurso porque de forma artificiosa han introducido 2 temas, ¿no?, que es el segundo y el cuarto, para designar otras sentencias de contraste que podrían apuntalar de forma concurrente los 2 temas principales, pero que esto no debe ser así, ¿no? Entonces, esta forma de plantear el recurso es incorrecta. Lo que realmente hay que hacer es ir al grano, y si hay, como en este caso, 2 puntos de contradicción, lo que no podemos hacer es introducir otros puntos con perspectivas de análisis sobre circunstancias que pueden ser concurrentes, pero que no son el núcleo de la decisión, es decir, que son, digamos, indirectas, ¿no? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de realizar un recurso de casación de esta forma, ¿no? Introducir más objetos de contradicción de los que realmente hay. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Fracasa el recurso? Pues bien, en este caso, no significa que el Tribunal Supremo no vaya a entrar a valorarlo. Simplemente lo que va a hacer es apartar aquellos puntos que no son el núcleo central de decisión de los que sí lo son. En este caso, al final, solo entró a decidir sobre el punto primero y tercero y descartó y no tuvo en cuenta el punto segundo y el punto cuarto, que no son los temas centrales de contradicción. Sí, pero al final es un problema, o sea, es súper interesante y súper completa, pero al final, en cuanto a recursos de casación, es un problema incluir tantos subpuntos, porque al Ajá. final lo único que hace es ligar el recurso y inadmitírtelo, como tú dices, raro que te lo puedan inadmitir, bueno, raro no, podría ser, pero no, sería poco probable, pero sí es verdad que al final restas credibilidad, por decirlo de alguna forma, a lo que estás haciendo y creo que es contraproducente. Y lo de los convenios colectivos, hay muchísimas dudas siempre sobre esto, pero vamos, yo en este caso creo que lo tenía claro. Si estás prestando servicios en un sitio de una forma fija, por lo menos que sea un trabajador desplazado de forma temporal, pero claro, si yo estoy prestando servicios en Ávila de forma permanente además, creo que, no sé, blanco y en botella, por decirlo de alguna forma. Sí, no, yo cuando leí la sentencia, pues me dejó un poco volado, la verdad, porque no entendí muy bien el punto de vista del TSJ, es decir, no sé, vincularse General. solo al tema administrativo. Yo creo que eso es cuando la Mm. realidad siempre supera la ficción, ¿no? Digamos. Que, bueno, es otro punto que voy a tratar también en la siguiente sentencia, que es el de las dietas, ¿no? Que es un caso muy interesante y va un Ujú. poco lo mismo, que acaba diciendo el Supremo, es, oiga, vayamos a la realidad y no a la denominación de las cosas. Efectivamente. Bueno, pues yo vengo con una sentencia que la traigo porque hay una guerra interna o externa o pública, por decirlo de alguna forma, de los graduados sociales, especialmente
con la Administración Pública, con la Tesorería y las notificaciones electrónicas de la Seguridad Social. Bueno, es la sentencia del Tribunal Supremo del 16 de junio de 2025, número de recurso 228, o sea, 2865-2025, perdón. Y al final es si sabías que una simple notificación puede hacerte perder un recurso con la Seguridad Social, aunque nadie te lo haya contado, pues el Supremo acaba de fijar un criterio sobre esto y no va a dejar indiferente absolutamente a nadie. ¿Qué viene a resolver el Tribunal Supremo sobre esta materia? Pues muy interesante. La empresa Dynastic Explotaciones SL impugna una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social que le denegaba la devolución de ingresos indebidos que solicitó y un cambio de clave en el código CENAI. Bueno, la tesorería notifica solo a la empresa mediante la sede electrónica, la empresa no accede en plazo, lo que ocurre es que se da la notificación por rechazada y cuando recurre, pues está ya fuera de plazo. El TSJ declara el recurso inadmitido por extemporáneo, pero la empresa viene y dice, vamos a ver un segundo, si yo tengo un autorizado red, ¿vale? Entiende la empresa que igual que es notificada ella, también tiene que ser notificado el autorizado red. Y hasta que no sean notificadas las dos partes, no empieza a correr el tiempo para el plazo del recurso. Bueno, el Tribunal Supremo se pronuncia y hace un popurrí de normativas en las que incluye tanto la Ley 39 de 2015, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Común, la Ley General de la Seguridad Social, la Ley del Reglamento de Recaudación y las órdenes ESS 484 y 485 de 2013. ¿Cuáles son los puntos esenciales de la sentencia? Pues bueno, el artículo 39.2 y el 41 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común nos viene a decir lo que es la finalidad de la notificación, que al final es que el interesado conozca el acto para poder defenderse. Obviamente y lógicamente. La seguridad social, que el canal obligatorio para comunicarte con la seguridad social es sistema red, ¿vale? Para quien está obligado, en este caso la empresa, y también para los autorizados red. Ahora viene la normativa de la orden ministerial ESS 485-2013, en concreto el artículo 4.1, que nos dice que la notificación debe ponerse a disposición tanto del sujeto responsable, es decir, la empresa, como del autorizado a red. Salvo que la empresa, de forma excepcional, haya comunicado de forma expresa que solo que recibirla a ella o a través de otro representante distinto. ¿Vale? Además, el artículo 132 de la Ley General de la Seguridad Social así lo viene a decir. ¿Qué es la conclusión del Supremo? Pues que sea autorizado red. Hay que notificarlo también a este y en el caso de que solo se notifique a la empresa, pues se tiene que dar en cuenta como que no se ha notificado de forma correcta. ¿Vale? Doctrina jurisprudencial fijada entonces, porque una empresa está obligada a recibir notificaciones electrónicas, eso es así, pero si tiene un autorizado red, la tesorería debe de forma obligatoria notificar a ambas partes. Claves prácticas. Si representamos a una empresa, debemos de vigilar siempre que haya una doble notificación. Si la notificación es solo a la empresa, puede ser nula, aunque conste como rechazada, como hemos visto. Y si somos autorizados red, hay que recordar que el papel que tenemos nosotros no es simplemente una mera decoración, sino que tenemos derechos y deberes de ser, en este caso, también recibir y ser notificados de esas notificaciones. La tesorería debe de ponerse las pilas, no simplemente subir la notificación a la sede electrónica, sino hacerlo bien. Consejos prácticos, pues que hay que tener un esquema de todos los pasos que tenemos que tener en cuenta, a quién se debe notificar y de qué forma, y una vez que hemos comprobado si se ha notificado o no a ambas partes, es cuando tenemos que tener en cuenta si ese recurso va a estar en tiempo o no. Pues la verdad que es una sentencia muy interesante porque las notificaciones son algo fundamental en esta profesión. De hecho, Ujú. no estoy muy seguro, pero creo que este fue el tema de debate, no sé si fue como la notificación electrónica del cuarto turno de la rama contencioso administrativo. Es decir, para aquellos abogados o profesionales del derecho que quisiesen acceder a la judicatura por el cuarto turno, creo que este fue el tema que les cayó o algo parecido, ¿no? Y creo que dejó a mucha gente un poco pasmada, vamos, porque, bueno, es Hombre, un tema importante, pero yo no creo que sea un tema como para poner en un examen para el cuarto turno. Pero bueno, eh, la verdad es que lo yo creo que desconocía, ¿eh? Y la verdad es que es curioso que lo hayan puesto. Sí. Creo que sí, o sea, ahora no me hagas mucho caso, pero a mí tengo una compañera que ha aprobado el cuarto turno en la rama civil y me había comentado eso del contencioso administrativo. Pero
Vamos, que al final el tema de las notificaciones es muy importante. En este caso, pues hombre, si hay que tener mucho cuidado con lo que ponemos a la hora de ser notificados en las administraciones públicas, es decir, en los formularios que muchas veces rellenaban, ¿no? Porque la gente, como muchos profesionales, no se dan cuenta y es, bueno, si yo le doy a dar al botón de que me van a notificar telemáticamente, pues voy a tener que estar atento, que eso mucha gente después se le olvida. Y la ley de procedimiento administrativo yo creo que es una ley que sí debemos conocer en general, ¿eh? Porque es muy importante y aunque sea conceptos básicos o tener unas pinceladas de los aspectos fundamentales. Podría ser a lo Mm. mejor un tema para otro Hombre, episodio. derecho administrativo en el ámbito laboral es fundamental y la mayoría de gente no lo controla, así que tomamos nota y para otro episodio lo analizaremos bien. Ok. Bueno, pues yo voy a ir con otra sentencia, que es la del Tribunal Supremo. El número de recurso es 3326/2025 y es del 2 de julio de este mismo año. Va un poco enlazada con lo que hablábamos antes, ¿no? Los conceptos de si la realidad supera o es mejor que la denominación. Entonces, este litigio versa sobre la naturaleza de las dietas abonadas a un vigilante de seguridad que está embarcado y, en particular, si estas dietas deben integrarse en la retribución durante el periodo de vacaciones. Es decir, cuando este trabajador ya no está trabajando, sino de vacaciones, ¿le deben de pagar también las dietas o no? En un primer momento todos entenderíamos que no, ¿no? Que las dietas son, bueno, pues es un pago que se realiza por parte de la empresa al trabajador para sufragar determinados gastos. Pero bueno, aquí hay más chicha. ¿Cuáles son los antecedentes de hecho? O los hechos declarados probados. Pues que el demandante, que es vigilante de seguridad, prestó servicios embarcado en atuneros españoles. Percibía varias partidas retributivas, es decir, el salario según convenio, plus de embarque, dietas y plus de jefe de equipo. Las dietas eran todos los meses, ascendían a 1.010 euros al mes y se abonaban mientras estaba embarcado. Y esto es lo importante, se abonaban pese a que la empresa cubría su manutención y alojamiento durante ese tiempo de embarque. Además, el convenio y el contrato de trabajo que tenía el trabajador establecían que las dietas no se incluían en las pagas extras ni en las vacaciones. O sea, esto estaba fijado tanto por convenio como por contrato. Tanto en primera instancia como en segunda, como el Tribunal Superior de Justicia, en segunda instancia, no reconocen las dietas como remuneración que tenga que integrarse en el periodo vacacional, ¿no? Entonces, esto llega al Supremo y dice, bien, vamos a analizar todos los puntos de vista. Digamos que hay tres puntos de vista. El primero es la interpretación de los convenios colectivos, ¿no? ¿Cómo se debe hacer la interpretación de cuando hay unas cláusulas? Bueno, esto es los 6 puntos que casi todas las sentencias del Supremo suelen tratar, ¿no? A la hora de interpretar los convenios colectivos, primero nos tenemos que ir a la interpretación literal. Segundo, a la sistemática. Tercero, a la interpretación histórica, atendiendo los antecedentes históricos y los actos de las partes negociando. Cuarto, la interpretación finalista, es decir, cuál era la intención cuando se hizo el convenio. Quinto punto es el que establecen y dicen, no cabrá interpretación analógica para cubrir las lagunas del convenio colectivo aplicable. Es decir, tú no puedes utilizar algo que se parezca. Y después, los convenios colectivos deben ser interpretados en su conjunto, no admitiéndose el espigueo, ¿no? Pues hay que ver cuál es el espíritu de ese papel. Bien, lo importante aquí para el Supremo dice, bueno, es cierto que el primer punto de interpretación de los convenios es la interpretación literal de lo que se establezca, ¿no? Y en este caso ponía que las dietas no entrarían dentro de lo que se abone durante las vacaciones. Pero, dice, lo determinante en estos casos es la naturaleza real de lo que se abona y no su denominación, ¿no? Entonces, aquí dice, bueno, vamos a ver si realmente esto son dietas propiamente dichas o no. Y si se deben pagar durante el periodo de vacaciones. Entonces, para hablar del periodo de vacaciones, lo que hace es exprimir la jurisprudencia del TJUE que interpreta las vacaciones anuales retribuidas. Y lo que viene a decir al final es que la finalidad es situar al trabajador, salarialmente hablando, en una posición igual a la que disfrutaría si estuviese trabajando. Es decir, que lo que se paga a un trabajador de vacaciones debe
sea igual a todos los conceptos que, que se elaboren durante el periodo de prestación de servicios, es decir, incluidos los complementos habituales y aquellos ligados a realización habitual de ciertas tareas. Y no debe incluirse en la paga de vacaciones los conceptos que no sean habituales o sean puramente esporádicos, ¿no? Bueno, esto es algo que todos entendemos y además ya ha habido recientes, o sea, sentencias del Supremo en cuanto a cómo hay que abonar las vacaciones cuando tú tienes una percepción constante en los meses de otros complementos, ¿no? Entonces dice, bueno, la negociación colectiva puede modular estos aspectos, ¿no? Puede decir, bueno, esto se calcula teniendo en cuenta pues, los 3 últimos meses en el que yo haya percibido determinados conceptos. Pero lo que no puede desvirtuar nunca, nunca puede desvirtuar, es la realidad. Es decir, establece dos zonas, la zona de certeza y la zona de duda, ¿no? La zona de certeza, en cuanto a los complementos, a las partidas que tienen que entrar en el salario habitual de las vacaciones, pues serían salario base, complementos personales, complementos de condiciones de la actividad, peligrosidad, turnicidad, etcétera, etcétera. Y después hay una zona de duda, que sería complementos vinculados a la actividad, cuya habitualidad determinará si se deben computar o no. Es decir, si yo recibo un complemento determinados meses, pero de forma habitual, puede que entre dentro de lo que deberíamos pagar en las vacaciones y que sería el salario normal de un trabajador. Entonces, lo que dice al final es, mira, no hay una regla exacta. Hay que hacer un análisis casuístico. Y es imprescindible ver tema por tema y cuáles son los conceptos, si son habituales o no, de cada trabajador. Y solo se computan aquellos complementos que sí sean habituales. Y establece más o menos una regla que dice, bueno, si se percibe un cierto complemento 6 o más meses en 11, en un periodo de 11, es decir, si en un periodo de 11 meses me han pagado un plus 6 veces, pues podríamos entender que es continuado. Y eso entraría dentro de lo que me tendrían que pagar en vacaciones. El tercer punto que analiza el Supremo es la naturaleza de las dietas, ¿no? Aquí tampoco me voy a parar mucho porque yo creo que todos conocemos el concepto, ¿no? Es decir, las dietas básicamente son para sufragar gastos en los que incurre el trabajador por la realización del trabajo, pero no sería per se salario que debe de percibir, sino, bueno, yo voy a comer a un restaurante, pago el hotel, pues eso es un gasto que la empresa me va a abonar a mí para yo poder trabajar y no forma parte de mi salario. Pero aquí lo que hay que ver, ese es el concepto genérico, pero aquí lo que tenemos que ver es si eso se cumple o no. Y en este caso, el trabajador realmente percibe un complemento fijo mensual de 1.010 euros durante los periodos que está embarcado. Y en este caso, lo fundamental es que esas dietas realmente no son dietas, porque tanto la manutención como el alojamiento estaba abonado por la empresa en el barco. Es decir, dormía en el barco y además comía dentro del barco o cuando iban fuera, pues se lo comía la empresa. Por lo tanto, la realidad es que no eran esos 1.010 euros, no se los abonaba la empresa para pagar ni la manutención ni el alojamiento. Por lo tanto, eso es un concepto salarial, porque no es bueno, una percepción de un abono, sufragar un gasto en el que haya cometido el trabajador. Además, es un gasto o, bueno, un concepto salarial que se le abona mensualmente y de forma repetida. Por lo tanto, la conclusión que extrae es que el criterio clave para distinguir entre dietas salariales y extrasalariales no es la denominación del concepto, sino su función. Si remuneran el trabajo y no cubren verdaderos gastos del trabajador, son salario y deben computarse en las vacaciones. Entonces, independientemente de lo que ponga el convenio o lo que haya impactado en el contrato, la realidad es que era un concepto salarial lo que le estaban abonando y no unas dietas. Pues totalmente clave esta sentencia, la verdad, porque viene a reforzar la doctrina. O sea, tenemos que fijarnos muy bien a la hora de los cálculos de despidos, nóminas, cotizaciones, especialmente en el sector marítimo, porque tiene mucho tipo de estas dietas. Esa compensación de gastos, cuando no viene a ser una compensación de gastos y son al final importes fijos, pues se considera salario y punto, no hay más vuelta de hoja. Y esto también genera muchas dudas, así que esta sentencia muy,
No Bueno, sé. aquí era habitual, bueno, aquí en muchos sitios el abonar antes, ¿no? Las horas extra como dietas, ¿no? Entonces después en juicio uno tenía que decir, Por bueno, eso. mire, es que realmente aquí no había dietas, esto eran horas extra que se abonaban, antes no cotizaban a la seguridad social, etcétera, etcétera, entonces tenían, Mm, se utilizaba ese concepto, ¿no? Que es un poco lo que viene a recoger aquí. Y bueno, a mí me ha parecido muy curioso porque no es hasta que llega el Supremo que le dan la razón al trabajador. Y sobre todo se agarraban, ¿no? A que tanto el convenio como el contrato lo establecían claramente. Entonces, esto es un poco como bueno, el levantamiento del velo, ¿no? Tenemos que ver siempre la realidad de las cosas e intentar probarlo. efectivamente, hay que estructurarlo muy bien. Lo que pasa es que a veces cuesta mucho discernir una cosa de otra, Mm. pero sí es verdad que es muy interesante. No, una Yo, vez que llegan, o sea, al Supremo dices, bueno, está clarísimo esto todo y tal con la argumentación que da y fundamentación. Normalmente dices, joder, pero ¿cómo han llegado a esta conclusión? Pero bueno, es que depende también de muchos puntos de vista. claro, y muchos tipos de dietas y muchas cosas que se Sí, compensan por una cosa y luego en este caso está percibiendo una cantidad fija todos los meses. Al final, sí. mm, Y la misma, la- además. y la misma, Exactamente la el mismo misma. importe, 1110 o no sé cuánto has dicho exactamente, pero sí, Sí, un bueno, importe. sí, 1010 euros, pero vamos, es que era como muy claro, ¿no? Y aparte que no había gastos concretos, ¿no? Efectivamente. Bien, yo vengo con una sentencia ya para terminar mi sentencia de análisis del juzgado de lo social número 1 de Barcelona de 30 de junio de 2025. El número de resolución es el 168/2025. Y al final la pregunta que se hace, si sabíamos que en España hay jueces que consideran el permiso parental retribuido, aunque el estatuto no lo diga, ¿y por qué? Pues bueno, esto es así porque Europa nos lo viene diciendo y tiene un impacto bastante grande en las relaciones laborales. ¿Qué ocurre en este caso? Pues bueno, el caso que da pie es un trabajador, un vigilante de seguridad de Prosegur, que con una antigüedad desde el año 2016, con jornada completa y un salario de 2.200 euros brutos al mes. Su situación familiar es padre de dos menores, nacidos en 2019 y 2022 respectivamente, y el 15 de mayo de 2025 hace una petición de solicitud a la empresa solicitando el permiso parental desde el 7 de julio de 2025 al 31 de agosto de 2025. ¿Cuál es la respuesta de la empresa? Pues bueno, la respuesta no fue ninguna porque la empresa directamente ni contestó. Y aquí se genera el conflicto que es, oye, deben de concederme el permiso y en el caso de que se deba conceder, y más importante aún, se debe remunerar. O bueno, ¿qué nos dice esta sentencia? Pues el análisis, bueno, viene a analizar el artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores, que se introdujo con el Real Decreto 5/2023 y regula el permiso parental, que recordemos que son máximo 8 semanas hasta que el menor tenga 8 años. No dice nada sobre su retribución, o sea, se entiende, o eso tradicionalmente venimos entendiendo todos, que no es retributivo porque es una causa de suspensión del artículo 45 del Estatuto. Sin embargo, ¿qué dice el magistrado en esta sentencia? Pues hay que aplicar la Directiva Europea 2019 1158, en concreto el artículo 8, que nos viene a obligar a los estados a garantizar una remuneración o prestación económica por el permiso parental. El plazo de transposición ya venció, fue el 2 de agosto de 2022 y España, pues como es de esperar, siempre ocurre, no regula nada al respecto y entonces hay que pagar multa. Bueno, aquí el principio de primacía del derecho de la Unión Europea ya lo conocemos todos, artículo 93 al 96 de la Constitución. Y hay sentencia del Tribunal Constitucional, traigo una aquí interesante, que es la 232 de 2015, y bueno, hay más sentencias del TJUE sobre este tema. Si la norma nacional contradice la directiva, pues hay que aplicar la directiva y no hay más vuelta de hoja. Conclusión del juez. Vale, el permiso parental sí debe ser retribuido, pese a la ausencia de legislación, porque el incumplimiento del Estado, en este caso el español, pues no puede ir en perjuicio, en este caso, del trabajador. Y lo que dice el magistrado es que la empresa debe pagar el salario íntegro durante el disfrute del permiso. Esto, aunque no sea objeto de análisis, yo discrepo totalmente con el magistrado. Creo que debería ser retribuido, pero que no debe retribuirlo la empresa. Debería retribuirlo la administración pública. Pero bueno, eso son
opiniones personales. Claves prácticas para los profesionales, pues que si asesoramos a empresas tenemos que tener mucho cuidado porque posiblemente haya una avalancha, entre comillas, ¿no? de reclamaciones por el permiso que no se ha retribuido, y a la hora de denegar, cuando si asesoramos a empresas, a la hora de denegar un permiso debemos de hacerlo sobre todo fijándonos en causas objetivas organizativas, ¿no? de la empresa, no denegar sin más, porque esto lo único que va a hacer es reforzar que se nos pueda condenar. Eso es simplemente una opinión. Eh, Consejos prácticos, revisar las políticas internas que tenemos las empresas y nuestros manuales de aplicación, preparar argumentos sólidos a la hora de negar cualquier tipo de petición y sobre todo por ser preventivos, ¿no? Comunicar adecuadamente, responder a solicitudes por escrito y en el caso que se niegue, como he dicho anteriormente, justificarlo con criterios organizativos, que es lo que debemos de hacer siempre por ética profesional. Y hasta aquí mi sentencia del episodio de hoy. Sí, yo creo que es fundamental el tema de justificar siempre la negativa, aunque en este Ujú, caso creo que va a ser muchas veces muy difícil, ¿eh? No creo, la mayoría de veces no va a ser muy posible. Donde sí ha habido más sentencias de este sentido es en el contencioso administrativo. Yo creo que aquí ya se han pronunciado varias veces diciendo que la administración debe abonar ese permiso, ¿no? Yo también estoy de acuerdo con que creo que no debería ser la empresa la que lo abonase, sino que fuese un poco como la paternidad o la maternidad, que se hiciese cargo el Estado ujú, de esta sí, situación. Y por último, bueno, pues es un varapalo más desde Europa, ¿no? Que ya no sé cuántos lleva España de leñazos de cumplir las directivas o no transponerlas a tiempo, o etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí está hecho apuesta, sinceramente, siempre. Porque hasta que les empiezan a poner sanciones, nadie se mueve, ¿no? Y es un tema ya como muy manido, además. sí, sí, está totalmente normalizado, es así. Sí, sí. Bueno, pues yo voy ahora con la última sentencia, que sería la de 11 de junio de 2025, número de recurso 3/2024, y es un tema bastante, para mí, interesante. Además, estuve un asunto hace años parecido, y es en relación con la jornada laboral de los empleados públicos y, y la subrogación, ¿no? En este caso, el objeto del litigio es el reconocimiento de los trabajadores que prestaban servicios para empresas y son subrogados por Traxa, que es una empresa pública, ¿no? Entonces, con anterioridad a la subrogación, estos trabajadores venían desarrollando una jornada ordinaria semanal de 35 horas. Entonces, Trasa asume ese servicio y dice, bueno, oiga, tengo la condición de empresa pública, entonces yo le voy a aplicar la legislación para los empleados públicos. Con lo cual, en lugar de hacer 35 horas, ustedes van a realizar 37 horas y media, que son la que establece las leyes de presupuesto como jornada semanal de los empleados públicos. Un poco por establecer la cuestión jurídica, lo que se determinaba era esto, ¿no? 35 horas o 37 y medio según la ley de presupuesto. Los sindicatos que defendieron a los trabajadores lo que hacen es alegar que se está incumpliendo, ¿no?, la directiva 2001/2023, que es la directiva de mantenimiento de derechos de los trabajadores en caso de traspaso de una empresa. Y también el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que si yo estoy en una empresa y de repente me subrogan en otra, yo debo mantener las condiciones de trabajo que tenía antes mientras dure el convenio o se negocie uno nuevo. Lo que hace también la representación de los trabajadores es plantear una cuestión prejudicial y dice, bueno, planteamos la interpretación de la directiva al Tribunal Supremo si la estima necesaria. En este caso, el Tribunal Supremo le dice, no, yo no tengo ninguna duda con esto. Voy a aplicar la legislación que hay y ya está. No hace falta una cuestión prejudicial. Que últimamente, en el tema de los empleados públicos, están súper de moda las cuestiones prejudiciales. Pero ahí hay que recordar que las cuestiones prejudiciales mm, no es, o sea, es el abogado quien lo podría plantear, pero no es quien decide, sino que es el juez, y puede decidir cualquier juez de cualquier instancia, ¿no? Lo que tienen que tener duda
los jueces es de si hay una fricción entre el derecho nacional y el europeo. Si entienden que hay alguna duda, pues entonces elevan la cuestión. Pero Ujú. no es una potestad de, digamos, si yo lo pongo en la demanda, me tienen que contestar directamente. O sea, me tienen que contestar sí o no, pero no tienen que solicitarla sí o sí. Mm. ¿No? Si no, estaríamos todo el rato Los juicios yendo a durarían Europa. años. Sí, sí. Entonces, bueno, los fundamentos del Tribunal Supremo. Pues mira, hay una jerarquía normativa y sostiene que la prioridad es la ley sobre los convenios colectivos, ¿no? Entonces dice, en este caso, el artículo 3.3 de la directiva y el artículo 48 prevén el mantenimiento de las condiciones pactadas en convenio colectivo tras la subrogación, pero solo hasta la expiración del convenio o la entrada en vigor de otro aplicable. En este caso no hubo, ni expiró ni entró en vigor otro convenio colectivo. Pero en este caso, la disputa no es entre convenios colectivos, es entre el convenio colectivo que se le aplicaba antes y la ley que se le aplica a los empleados públicos, que viene de la disposición adicional 144 de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado del año 2018. Ahí lo que se estableció es que la jornada semanal de los empleados públicos son 37 horas y media. Entonces, lo que le viene diciendo el Supremo a estos trabajadores es, oiga, mire, ustedes han sido subrogados en una empresa pública y en este sentido a los trabajadores públicos tienen que hacer una jornada semanal de 37 horas y media. Entonces, si ustedes venían haciendo 35, lo siento mucho, pero aquí la ley prevalece sobre el convenio colectivo que se le estaba aplicando. A mí me resulta muy, muy interesante todo este tema porque además tuve en su momento un asunto que más o menos, no voy a decir los detalles concretos porque prefiero no decirlos, pero voy a hacer un símil, ¿no? Era una trabajadora de un ayuntamiento, trabajadora social, y es algo que suele pasar en algunos ayuntamientos, sobre todo pequeños, que, bueno, suele pasar no, pero a veces se da el caso, que trabajan menos horas de las que realmente son remuneradas. Entonces se crea ahí una disfunción muy curiosa. Entonces, en el caso de esta trabajadora, sería que trabaja 5 horas al día, 20 horas semanales, ¿no? Y le abonaban un salario superior a lo que sería ese porcentaje, ¿no? Imaginemos que por las 5 horas tuviese que percibir 1.000 euros, pues por estas 5 horas realmente ella percibía 1.200. Entonces el ayuntamiento en un momento decide ampliar la jornada y ella está de acuerdo. Acepta esa ampliación de jornada y en ese momento le adecúan esa ampliación de jornada, es decir, si ahora llevaba el 75% de la jornada, pues le pagan el 75% del salario en función de las 37 horas y medias, no del salario que ella percibía por encima. Yo en su momento lo que planteé fue una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y me mandaron a cagar. Me dijeron que es un tema de ley, es decir, si la jornada semanal son 37 horas y media, ella tiene que cobrar en proporción a esa jornada. Lo cual, no digo que no me parezca justo, pero ¿pasaría lo mismo en una empresa privada? Yo creo que no. Para mí sería un derecho adquirido, condición más beneficiosa, que es lo que yo estaba alegando. Pero me mandaron a freír gaitas. Yo entiendo que aún así, es muy discutible con este concepto que tienen los trabajadores en general de condición más beneficiosa. Es decir, si yo llevo 7 o 8 años cobrando por encima de lo que establece mi porcentaje de jornada, en una empresa privada me lo hubiese comido. Ujú. Sin embargo, aquí como es pública, ay, bueno, no, la ley y tal. Bueno, yo no lo tengo tan claro que la solución justa sea esa, aplicando el, bueno, la condición más beneficiosa o derecho adquirido. Ahora, que me parece lógico que trabajar 37 horas y media de semana, sí, que no los ayuntamientos no hagan el cafre, correcto. Pero como no es dinero de un particular o de un empresario, yo creo que aquí están aplicando una legislación al uso. Bueno, no sé. Sí, 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 No sé no. qué opinas, Ramón. El principio de jerarquía normativa, desde luego, que eso hay que tenerlo en cuenta y en este caso sí. A mí me hubiese pasado lo mismo que a ti, ¿eh? O sea, a mí en esa situación hubiese dicho que es una modificación sustancial de calle y también me hubiesen callado la boca, la verdad. Pero sí es verdad que en el ámbito privado esto es más complicado. Yo, de hecho, tengo un caso que todavía no tengo abierto, por decirlo así, y de hecho Ajá. creo que lo comentamos, que era lo voy a poner un poco así de ejemplo. Una empresa que ha venido aplicando durante 4 o 5 años aproximadamente un convenio colectivo,
a través de una subrogación, pero luego realmente cuando hizo la subrogación, el convenio colectivo que haya que aplicar, porque la actividad cambia totalmente, el convenio que hay que aplicar es otro distinto. Bueno, en primer lugar, he de decir que no hubiese cabido ni subrogación, porque si la actividad es totalmente distinta, no hubiese habido subrogación. Pero bueno, ya quitando este error que hubo administrativo en su día, eh, claro, si yo tengo que aplicar otro convenio colectivo que la ley me obliga a que ese Ajá. convenio sea por la actividad que tiene y todo, se mantienen las mismas condiciones que venían teniendo antes, tanto retributivas como de jornada y lo que fuera. Aun entiendo que sí, o sea, al final la modificación es sustancial, pero claro, cambiar el convenio no se hace a través de una modificación sustancial, o sea, es un imperativo legal, o sea, a mí me obligan a Sí. tener. Entonces, claro, es ahí un poco. Bueno, Bueno, de hecho, yo creo que hay alguna sentencia, no sé si el Supremo, que lo que te viene a decir que a veces cuando la empresa se da cuenta que no está utilizando la legalidad ordinaria, sino que está haciendo, o sea, perdiendo incluso ujú, no dinero, pero en otro tipo de condiciones, dice que está justificado pues porque se ha dado cuenta, pero tiene que ser en un periodo muy corto de tiempo. Es decir, ostras, pues en 3 o 4 meses la he liado, voy a reconducir. ¿Hay alguna sentencia que más o menos puede dar pie a eso? Sobre todo cuando entra una nueva asesoría dentro de la empresa y se da cuenta de todo eso, pero muy contada y con muchas pinceladas y con casos muy, muy concretos. Entonces es muy difícil que eso salga adelante, ¿eh? bueno, ya cuando según se resuelva, esto es como continuará, Sí, ¿no? sí, Pues, según se sí, sí, resuelva, lo ya haremos. hablaremos. Pues nada, hasta aquí el episodio de hoy. Si algo queda claro es que el derecho del trabajo en la seguridad social, esto es un folclore chulísimo que no para de cambiar y de bailar. Y bueno, la verdad es que hemos tocado temas muy interesantes, tanto el tema de las notificaciones de la seguridad social que hemos dicho que son súper importantes, como la aclaración que hacías tú de centro de trabajo, la aplicación del convenio y bueno, todo lo que hemos ido viendo en este episodio. Y cuestiones todas que, pues, que generan siempre debate, sino además que tienen consecuencias prácticas directas para nosotros, que al final son nóminas mal hechas, convenios que aplicamos mal, jornadas mal gestionadas, y esto pues, hace que se incremente la conflictividad en las empresas y lo que tenemos que intentar evitar. Así que, pues nada, si esto habéis sacado algo claro de este episodio, nosotros nos alegramos, os animamos a que compartáis esto con vuestros compañeros, amigos o cualquier persona que pueda estar interesada en esta materia y sobre todo que os suscribáis, que al final esto lo que hace es que vayamos creciendo y podamos compartir mucho más contenido de valor como el que venimos haciendo. Y nada, simplemente también poner en conocimiento vuestro que si os apetece proponer algún tema o alguna sentencia, nos podéis escribir a nuestro correo electrónico que es podcastlaboralistas@gmail.com. Y nada, un poco lo que decía Álvaro, nosotros lo hacemos con la mejor intención e intentar resumir sentencias para que los profesionales del derecho laboral no tengan que leerse durante tiempo e invertir horas para extraer el jugo de lo que dicen los tribunales, ¿no? Somos el chat GPT en audio para, para mucha gente, entre comillas. Así que nada, remarcar un poco lo que ha dicho Álvaro, por favor, suscribiros, darle like y compartirlo porque para nosotros es importante. Y nada, os esperamos en el próximo episodio. Nos escuchamos muy pronto. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego, chao, chao.